El Gran Engaño se complace en presentar Puertas Dimensionales como presentador y conductor Víctor San Vicente. En la continuación del tema sobre las puertas dimensionales, estuvimos analizando precisamente los plagios de Satanás por los sentidos. Los plagios de Satanás copiando las cosas de Dios, cómo él está utilizando las cosas que Dios hizo de nuestro propio cuerpo para poderse comunicar mejor con nosotros, para apropiárselo y llevárselo a su terreno, por tanto llevarse a las personas al conocimiento satánico y no al de Dios, utilizando todo lo que Dios ha hecho bueno. Y estuvimos hablando de distintos sentidos, de la vista, el oído, el tacto, el gusto. Hablamos también de la música respecto al tema del oído, y nos quedamos precisamente en el apartado sobre el olfato. Hoy vamos a ver cómo también sobre el olfato Satanás ha intervenido y distorsionado las cosas de Dios. Cuando hablamos sobre el olfato, nos vamos a centrar prácticamente en el asunto de incienso aromático. Sabéis que todos los movimientos de la nueva era, budismos también, etcétera, utilizan muchísimo inciensos. Pero nosotros además vamos a relacionarlo con algo que aparece en las Biblias como fuego extraño. Vamos a hacer un poco de memorándum para saber y comprobar cómo Dios también se hacía adorar a través del incienso y que eso también simbolizaba algo. Luego veremos cómo Satanás tuerce las cosas hacia su terreno, cómo no. El primer texto lo hallamos en el libro de Éxodo, capítulo 25 y versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le dieres de su voluntad, que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y el versículo 6 dice: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Ya veis que Dios mismo lo establece así. Así se debía adorar en el santuario. Leamos también en el libro de Éxodo, el capítulo 30 y versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. El incienso se ponía sobre un altar. Y versículos 8 y 9. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente Dios había dado un tipo de incienso que era el adecuado. Otra forma, otra composición era un fuego extraño. Vamos a ver más textos al respecto. En el mismo capítulo 30 de Éxodo, leamos los versículos del 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumedor, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Dios había determinado una cosa muy clara. Leamos ahora en el libro siguiente, el de Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Habían tomado fuego extraño, una composición que Dios no les había dicho. Y diréis, ¿y por eso los tiene que fulminar? Estaban haciendo la voluntad de alguien que no era la voluntad de Dios. ¿Por qué hizo esto? Porque ellos estaban utilizando ese fuego extraño. ¿Qué tenía ese fuego extraño para que Dios no lo tolerara? Si también era fuego y también olía. Pues sencillamente algo había que podía afectar a las personas. Y Dios tenía muy claro que había algo que era correcto y algo que no. Y las cosas como Dios las dijo se debían hacer. Vamos a ver aún más cosas. En el libro de Números, que es el que viene después de Levítico, Moisés también nos escribe en el capítulo 26 y el versículo 61. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Una vez más nos recalca lo mismo, un libro después. Y ahora leamos también en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 7 y 8. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Os dais cuenta? Había otros tipos de incienso que se utilizaban para adorar ¿a quién? A divinidades como Moloc, que simbolizaban ¿a quién? A Satanás mismo. Ese era un fuego extraño. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, utilizaban un fuego extraño, con la cual cosa estaban dando adoración a Jehová, a Yahvé. No, estaban hacia Satanás. En Segunda de Reyes, capítulo 23, leemos ahora los versículos 5 y 6. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. ¿Os dais cuenta para quién se estaba utilizando este tipo de fuego extraño? Para todo lo contrario a lo que Dios quería, a la astrología, a adoración a Satanás también a través de los astros y los demonios. No era poca broma, ¿verdad? Y el versículo 6 nos dice: hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, porque ellos habían participado de todo este paganismo satánico. Él estaba haciendo una limpieza necesaria entre el pueblo de Dios, muy necesaria, porque si esto hubiese seguido, se hubiese permitido, llegaría el momento en que el pueblo de Dios se habría apartado totalmente de Dios, y el Mesías no hubiese podido nacer de la tribu de Judá, y el mundo hubiese estado perdido por la eternidad. Satanás sabía eso, y Satanás hizo todo lo posible para entrar todo el aspecto de los famosos zodíacos, que todo el mundo se mira sus horóscopos, ¿verdad? Porque influyen sobre ti, los astros y tal, marcan tu vida. Pues todo esto es satánico, y Dios no lo quería entre su pueblo para nada. Veamos ahora también cómo Jeremías nos habla al respecto. En el capítulo 44
Leemos los versículos del 15 al 26. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Mirad cómo está hablando de adorar imágenes que están hechas de un trozo de madera, con las cuales se pueden hacer diversas cosas, cocinar, calentarse, etcétera, y del resto se hace un dios y se adora, ¿no? Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Está diciendo que las personas que hacen esto no están utilizando su conocimiento para razonar y decir: esto es absurdo. El texto nos sigue diciendo: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Y yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Está hablando de los cielos, los ha hecho él. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá: reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. Si os habéis dado cuenta, Dios está hablando de que es Él el que ha hecho los cielos, y que Él mismo tira por tierra el fabricarse ídolos para adorar, que además tenían también representaciones equiparables al zodíaco. Todo estaba en una misma comunión de adoración, y Dios no quería eso, porque sabía que era adorar a los demonios, no a Él. Busquemos ahora en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20 y versículo 28. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. En collados frondosos, allí se dedicaban a adorar a demonios. ¿Y con qué? Con ese fuego extraño, con ese incienso que Dios no había dicho para nada. Vayamos ahora hasta el libro de Apocalipsis y busquemos el capítulo 18, versículos del 10 al 13. Sabéis que en el capítulo 18 es el mensaje del cuarto ángel, el que se añade a los otros tres con un gran poder, que es el último mensaje de amonestación para este mundo. Y en este texto vamos a leer: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro,
de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¿Qué está denunciando aquí? Este mensaje es la denuncia al Vaticano, a ese poder que surgiría 300 y pico de años después de que se escribieran estas palabras por Juan en el Apocalipsis. Y esos mercaderes de la tierra, esas sociedades secretas que a través de sus grandes negocios con el Vaticano se enriquecen y se dan apoyo mutuo. Y aunque a veces parece que la masonería va por otro lado, ¿verdad? Los de arriba saben que esto no es así. Y aquí podríamos añadir el petróleo, ¿verdad? Porque es lo que está moviendo el mundo, y así lo hemos demostrado también en las conferencias. Todos los grandes negocios están trabajados a través de estos sistemas, y entre ellos también incienso, ese fuego extraño. Daniel 2:46. El texto nos dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Ya veis que era algo habitual, cuando se quería rendir honor a alguien, se le daba incienso. Y sigamos viendo aún más cosas. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 4. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así se distribuía el santuario, ¿verdad? En dos partes. Este era el lugar santo, luego había el lugar santísimo, compuesto de otras cosas. Y ahora nos lo describe. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía, ¿qué tenía? Un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El incensario de oro estaba ¿dónde? Frente al arca de los 10 mandamientos de Dios. Ese fuego debía ser mandado por Dios de un modo específico, porque era la adoración directa a Él y a su carácter, que era el reflejo clavado en los 10 mandamientos, plasmado allí. Por tanto, no se podía dar otro tipo de fuego. Leamos ahora también en el capítulo 8, el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés hizo construir el santuario terrenal, era una copia de un modelo que se le había dado a él. Dios se lo había mostrado, y era modelo y copia ¿de cuál? Del santuario que está en el cielo. Y ese santuario sigue en pleno funcionamiento, y eso ya lo hemos venido mostrando también en las conferencias. Y vamos a tratar un estudio bíblico en concreto de qué se hacía precisamente tanto en el santuario terrenal como en el santuario celestial, porque eso es realmente importante, porque hay personas que creen que eso no existe, y la importancia que esto tiene es vital. Leamos ahora en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, de Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas ¿de qué?
de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto es lo que nos pone el texto. El simbolismo del incienso eran las oraciones del pueblo de Dios que se dirigía hacia el Señor. Por eso la importancia de que debía ser estrictamente como él decía, porque si no, simbolizaba que esas oraciones estaban corrompidas, esas oraciones eran malas, eran falsas y no iban a Dios. De ahí la pureza también en esto. Veamos ahora también otro texto que se halla en Apocalipsis, pero esta vez en el capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, en un olor agradable a Jehová. De ahí la importancia del incienso y de un cierto característico olor, no de otro, porque uno puede ir bien y el otro quizás puede afectarnos. Por respirarlo, quizás sí, te puede afectar. A unas personas son más sensibles que otras, pero ¿solo aquí o puede llegar a afectar aquí? Satanás sabe cómo trabajar, ¿verdad? Bien, hemos tratado del quinto sentido, el olfato. Teóricamente, ¿hay más sentidos? No. Pues vamos a hablar de un sexto sentido. Vamos a hablar de un sexto sentido que normalmente no nos paramos a pensar, pero que todos podemos tener y de seguro tenemos. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al apartado espiritual. En la parte espiritual, ¿dónde se trabaja? En nuestro interior, en nuestro cerebro. Es el lugar de nuestra conexión con Dios, del modo más directo, mucho más que el resto de los sentidos que siempre estamos hablando de ellos. Vamos a leer unos cuantos textos que nos van a mostrar la importancia de este sexto sentido. Génesis 1, del 14 al 19. Dijo luego Dios, estamos en el momento de la creación de la tierra: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Estas estrellas que nosotros vemos, que nos dicen que tienen miles de millones de años, es mentira. Tienen 6.000 años. Dios en el cuarto día las creó junto a la luna y el sol. Y la luna y el sol no proceden de ningún otro lugar, ni la luna se separó, se fragmentó de otro, no. Lo creó especialmente para alumbrar, uno por el día y otro por la noche. ¿Y que para qué nos tenían que servir todas esas estrellas y demás? Aparte de alumbrar, lo hemos leído al principio, sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Esta es la fase auténtica por la que Dios creó este firmamento que nosotros tenemos. Aquí, no hablo del mucho más lejano, hablo del cercano nuestro, el que vemos. Y Satanás, antes, ¿os habéis fijado cómo se dedicaba con los pueblos antiguos para que se pusiesen en la astrología? Habían desvirtuado las obras de Dios, hechas en beneficio del hombre, y las había distorsionado para decir que eso marcaba a los hombres.
y que era necesario conocer de qué horóscopo eres. ¿Eres Virgo? ¿Eres no sé qué? Si no eres compatible con no sé cuánto, y así no sé qué. Y así se iban haciendo esos ofrecimientos de incienso también hacia estas divinidades que estaban en el firmamento. Pues bien, todas estas cosas eran los plagios de Satanás ante la buena obra de Dios. Y así torcía la gente hacia las adivinaciones y muchas más cosas que eran totalmente contrarias a los designios de Dios, porque sabía que haciendo esto, ¿a quién se acercaban? ¿A Dios? No, a Satanás. Leamos también ahora en el libro de los Salmos, el capítulo 8 y versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Mirad qué diferencia entre la vista del salmista ante estas perspectivas de la obra de Dios y cómo lo ven la gente que está puesta en el mundo pagano de la astrología. Una sirve para alabar a Dios viendo esas obras y pensar, con toda la inmensidad que has hecho, con este poder que despliegas, y estás pendiente de nosotros que somos nada ante todo el universo, que es un no ser humano, no es nada, y en cambio para que nos visites. Esto te hace acercar a Dios mucho más, porque aunque ha hecho todo el cosmos, sigue estando por ti a nivel individual, y esto no tiene precio. Capítulo 19 de los Salmos, versículo 1, otro texto maravilloso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un texto precioso. ¿Cuántas veces, cuando uno pasea por la noche en un lugar muy estrellado, este texto no te viene a la memoria? Claro, el que lo conoce, normal. Pero evidentemente ante esa maravilla de la creación divina, uno se siente poca cosa, pero se siente muy cercano a Dios. Y no puede dejar de alabar a Dios, porque en un espacio tan inmenso, y viene Cristo a morir por nosotros. Impresionante, ¿verdad? Para mí es impresionante. Leamos ahora en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 22. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios les advierte, vais a entrar en la tierra prometida, pero cuidado, porque ellos hacen cosas que vosotros no debéis hacer. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, porque esto es lo que hacían estas naciones paganas. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Bueno, tú ya puedes consultarle a un muerto, el muerto no te va a responder. Pero ahí nace el espiritismo. Y esto tiene que ver con la predicación, el estudio bíblico que hemos tratado esta mañana. La inmortalidad pretendida del alma, que es totalmente contraria a la palabra de Dios. Pero todo esto respondía a que hay alguien que es el que te dice las cosas. Y esos alguiens no es precisamente Dios ni sus ángeles, es Satanás y los suyos. Y Dios no quería eso entre su pueblo, para nada. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Yo me pregunto, ¿y qué está oyendo la gente en canales de televisión que continuamente te están adivinando teóricamente cosas? O cuando recurre la gente, a ver qué pone de mi horóscopo aquí.
¿No están haciendo lo mismo? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dios lo había dejado todo clarísimo. Estas cosas entre su pueblo jamás tendrían que estar. Leamos ahora en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, versículos del 4 al 6. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Y esto dónde estaba? Dentro del templo. Hasta ese punto se llegó. A adorar a Satanás, los demonios, a través de adorar a los astros, a Baal, a Asera. A Baal, símbolo de Satanás, a Asera. ¿Asera? Era una divinidad femenina, Astarte, que con el paso de los años resulta que esa misma adoración que hacían los paganos, el catolicismo se la apropia y la encara a la Virgen María. Esto es fuertísimo, pero esto es historia. Pues ya veis la gracia que esto le hacía a Dios. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y así, ¿qué hace? Y la quemó en el valle del Cedrón. Y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Satanás intenta cambiar todo, hasta el sentido de adoración a Dios, basándose en la adoración a los astros. Nuestro sentido de adoración, nuestro sentido espiritual, él lo tuerce. Leamos ahora en 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Entendéis? Si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿qué va a hacer? Te va a confundir. Tu sentido espiritual se va a extraviar si no estás bien afianzado en la palabra de Dios. No podrás discernir. Una vez más, el sentido espiritual es atacado por Satanás. Leamos ahora en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y leamos los versículos del 1 al 12. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey ¿a quién? Magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo:
he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Os dais cuenta? ¿No suena lo mismo? Entrad en páginas de personas que dicen el significado de los sueños y te dan una explicación a cada cosa, pero ¿son capaces de adivinar lo que has soñado si no se lo dices? Para que puedan interpretar ese sueño. Ni los mejores de todos los tiempos, que eran los caldeos en todo esto, fueron capaces de hacerlo. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hasta este punto llegan a afirmar que son incapaces. El texto sigue avanzando y llega a decirnos cosas que son realmente sorprendentes. El rey ya se da cuenta de que le están levantando la camisa, de que en verdad ellos no le van a decir nada porque ignoran totalmente el conocimiento de su sueño. No lo saben. ¿Y qué siguen haciendo ellos? Van dilatando. Pero entonces sucede algo que cambia el panorama totalmente. Si vemos, el texto nos dice: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Daniel, un hebreo, y sus compañeros también iban a ser muertos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Y sucedió? ¿O no sucedió que Daniel le muestra la interpretación? Sí. Pero por sus medios, por sus méritos, mirad los versículos 27 y 28 que nos dicen. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel no se otorga la capacidad de adivinar ese sueño. No dice que lo ha conseguido a través de las constelaciones y adivinando no sé qué. No, no. Dice que es gracias a Dios, que es el que le ha dado ese conocimiento. Y es la gran diferencia. Pero ya veis, Satanás tuerce la forma de saber las cosas del futuro hacia su terreno, utilizando personas que hacen lo contrario a los designios de Dios. Una cosa son los profetas de Dios y otra cosa todo el mundo de la adivinación pagana satánica. Y cada vez hay más de eso, ¿verdad?
Leamos ahora en el libro de Hebreos, el capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. ¿Os dais cuenta? Dios habla a través de los profetas, no a través de los astrólogos y adivinos, no, profetas de Dios. Primera de Samuel, capítulo 28. Vamos a leer un texto también bastante interesante. Versículos del 6 al 15. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. A Saúl no recibe respuesta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Samuel estaba vivo? Samuel estaba muerto. Y entonces se le iba a aparecer Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Una aparición. Una aparición. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿No le había dicho Dios que no consultara a los muertos? ¿Que no fuera a los adivinos? Porque quien iba a aparecer no sería el difunto, sino un demonio, haciéndose pasar por alguien vivo, que había estado vivo. No era Samuel quien se apareció, pero se hizo pasar perfectamente por Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? Hacerle caso. Había hablado ya con él, dialogado, aceptaba lo que le decía ese espíritu. Estaba en manos ya de Satanás. Leamos ahora en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 14. Antes lo hemos leído también, y no es maravilla, porque el propio Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Tiene poder para confundir, haciéndose pasar por algo totalmente bueno, por un ser de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 7. Me gustaría que mientras voy leyendo, vosotros mismos en vuestras casas estéis siguiendo todos los textos bíblicos. Primero, para que no se os haga tedioso. Segunda, para que aprendáis a dominar vuestras Biblias. Tercera, para que veáis que lo que os digo no es mentira, está escrito aquí. Y eso es vital. Hay personas que dicen: ¿por qué no pasas los textos bíblicos allí? Es más distraído. Sí, es más distraído. Pero nuestra concentración debe ser en tener una Biblia en la mano siempre, para poder dictaminar si las cosas son así o no. ¿Y si yo os pongo un texto que está alterado? Si no os lo sabéis de memoria o no lo comprobáis, os va a colar, ¿verdad? Pues buscad en vuestras Biblias.
Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto eran palabras de Jesús. Les está diciendo, no uséis vanas repeticiones. ¿Qué es usar vanas repeticiones en las oraciones? Pues empezar a recitar de memoria una y otra vez, como una cacatúa, algo, sea el Padre Nuestro, sea el Ave María, sea todo, venga el rosario, ñigui, 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 ñigui. Esto es usar de vanas repeticiones, en las cuales la mente ya no sabe ni qué está diciendo, porque lo coge como una auténtica costumbre. Así no va a ser oído más por Dios, por recitar más deprisa y más veces. No, no. A Dios hay que hablarle a través del conocimiento, porque así Él quiere que hablemos con Él y Él a nosotros. Por tanto, esto ya nos demuestra que las vanas repeticiones, que además están en todas las culturas paganas, como el rosario, esas bolitas que se van pasando, no solo es típico del catolicismo, ya lo mostramos también, es de otras culturas paganas. Dios no quiere eso para nada, para nada. Lucas capítulo 21, versículos del 33 al 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos de orar, hemos de velar, hemos de estar atentos, hemos de estar en comunión directa con Dios. ¿Eso cómo lo conseguimos? ¿Distrayéndonos continuamente con mil y una bobadas? No, eso lo conseguimos estando en comunión con Dios. Por eso, Satanás utiliza todas estas cosas que aquí ha citado, incluso los afanes de esta vida, para que nos apartemos de él. El sentido espiritual se pierde. Y ahora leamos en el libro escrito por el apóstol Pablo, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. Orad sin cesar. ¿Por qué creéis que el apóstol Pablo escribe esto si no? Porque sabe que nuestro sentido espiritual, Satanás lo va a dañar de un modo u otro. Si estamos siempre dispuestos en contacto con la oración a Dios, es mucho más difícil sucumbir. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 9 al 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué la gente no quiere seguir la verdad? Porque hay cosas en su vida que saben que deberían cambiar y no les da la gana, no quieren, prefieren la injusticia. Hay algún mandamiento de Dios que no me va bien, prefiero ir a la mía, ¿verdad? Pues así, estas personas no van a obtener la salvación. Pero ya veis, Satanás va a obrar de un modo impresionante y las personas van a sucumbir, porque a través de los sentidos, de todo lo que vean en este gran poder, de este personaje haciéndose pasar por Jesús, que va a ser el mismo Satanás, va a confundir su discernimiento espiritual a través de todos sus sentidos, y el sentido espiritual también cederá. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás, que es el dragón, se va a hacer guerra contra ¿quién? La mujer, la iglesia. No está hablando aquí de la iglesia católica, está hablando de la mujer pura. Ya sabéis que hay dos mujeres, la pura y la prostituta.
Una es el pueblo de Dios, la otra es la que simula ser pueblo de Dios, que es muy distinto. Y que en las conferencias ya hemos dejado bastante claro quién es quién. Pero Satanás, ¿qué hace? Ir contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y leamos ahora en Apocalipsis 19:10, que es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o el espíritu de profecía también. Por tanto, Satanás especialmente iría contra la gente que siguiera a los profetas de Dios, y especialmente en el cumplimiento de esta profecía, contra un pueblo que tendría profeta entre ellos. ¿Sabéis? El pueblo adventista tuvo a Ellen White como auténtica profeta. Si se tira por tierra también a ella, porque se ha demostrado de sobras que era profeta de Dios, ¿van a ser salvos estas personas? Su arrogancia los va a perder. Y ese testimonio de Jesús va a seguir hasta el final. Por tanto, va a haber una persecución contra el pueblo de Dios auténtico. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículos del 13 al 18. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién va a hacer eso? Es Satanás. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, o sea, al papado. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Contra quién va a ir y qué va a hacer? El domingo va a ser promulgado en contra de los que guardan el sábado. Lo que hemos visto antes en la primera parte de la conferencia. Todo se está preparando. Y esto va a llegar. Y debemos conocer esas profecías y saber que Dios nos advirtió antes. ¿Seguiremos aún diciendo que el sábado es una bobada? Quien diga eso va a sucumbir al poder del papado. Porque verán milagros que los van a convencer de que eso es verdad cuando es una mentira satánica. Nadie va a quedar indiferente, pero todo el mundo deberá tomar una opción. Todo el mundo. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué día era ese? El sábado. El sábado. Ese es el día bendecido por Dios, no el domingo. Nos lleva a la mismísima creación. Isaías 66, 23. ¿Ya veis cómo Satanás ha distorsionado del sábado al domingo el sentido espiritual? Y de mes en mes y de día de reposo y de día a día de reposo, o de sábado en sábado, como dicen ya versiones más claras, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y está hablando de la eternidad. El sábado aún seguirá allí. ¿No es absurdo que ya el sábado no deba guardarse y después otra vez sí? Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El pueblo de Dios va a ser sellado por el Espíritu Santo.
¿Pero qué implica eso? El Espíritu Santo es Dios. Por tanto, es su carácter en nosotros. ¿Y su carácter dónde se refleja? En la ley, en los 10 mandamientos que siguen en vigencia, aunque a algunos les gustaría que no fuera así, y se dicen cristianos. Con los 10 mandamientos vamos a ser también sellados, teniendo el Espíritu de la verdad. Y entre ellos, ¿cuál está como sello distintivo de una ley? El sábado. Apocalipsis 13, del 15 al 18. ¿Qué nos decía? ¿Lo recordáis? Precisamente que hay una marca, que es la de la bestia, que es el domingo. No es el sello de Dios, es todo lo contrario. La adoración lo va a marcar todo. Si algunos no recuerdan dónde está este mandamiento del sábado y su vital importancia dentro de los 10 mandamientos y de siempre, leamos Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo, o del día de reposo, dicen otras versiones. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ¿el qué? Obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No el domingo, el sábado. Satanás siempre torciendo las cosas, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Todos aquellos que no guarden la ley de Dios, incluido el sábado, que es el sello por excelencia, van a sucumbir. Y esto es profecía. Y ahora vamos a ver cómo se está actuando en todos los sentidos. Satanás no se está quieto. Dios actúa por todos nuestros sentidos, pero Satanás también. Vamos a ver esas avenidas del alma por las cuales o entra Dios o entra Satanás. Es una guerra espiritual entre Cristo y Lucifer. Ex Lucifer, ya no es portador de luz, ahora es portador de tinieblas. Génesis 3, del 1 al 15. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, ¿qué les decía? ¿La verdad? No. Ya había torcido las palabras de Dios, y esto en el mismísimo origen. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y qué sucede? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Satanás ya había mentido de un principio. Y a través de la mentira, del engaño de los sentidos, esa venida del alma quedó tan afectada que entró el pecado en el mundo y como consecuencia la muerte a todos nosotros, a toda la humanidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Cristo contra Satanás y sus ángeles por ambos lados. Hubo una gran batalla. El mal estaba en su pleno apogeo ya en el cielo. El versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Engaña al mundo entero. Satanás trabaja con engaños continuamente, en todo, ya lo habéis visto. Y en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 2: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y esto aún no se ha cumplido, pero está en breve a suceder. Y sucede justo en el retorno de Cristo. La guerra sigue, es la guerra espiritual, no solo entre ellos, sino que además nos afecta a nosotros y a nuestra eternidad, por supuesto. Vamos a concluir el tema y vamos a hacerlo leyendo unas citas de Ellen White. Por tanto, ahora vamos a mostrar una serie de citas que veremos son muy breves, y después, enseguida, vamos a tocar unos últimos textos bíblicos para concluir. En esta conclusión veremos cómo alma, que es el equivalente a una persona o a la persona, vamos a ver cómo hay, por un lado, lo que puede ser la perdición de esa alma o puede ser la salvación de esa alma. Hay unas citas de Ellen White que nos van a dar algún detalle adicional que nos vendrá muy bien para terminar de comprender todo este panorama. Y la primera aparece en el libro Servicio Cristiano. La reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje. Está hablando del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Ella dice de que el brazo derecho de ese mensaje es la reforma pro salud. ¿A qué se está refiriendo? A que hay que hacer una reconvención. Hay que volver a trabajar la salud desde todas las perspectivas posibles. ¿Por qué? Porque ya hemos visto a través de todas las conferencias cómo a través de los sentidos nosotros o nos acercamos a Dios o Satanás nos domina. No hay alternativa. Por eso, si no hay una reforma pro salud entre el pueblo de Dios y para esparcir a los demás, para comunicar a los demás cómo deben cuidarse, no recibirán con claridad el mensaje de Dios, porque no lo podrán captar bien. De ahí la importancia de esa reforma pro salud. En el libro Consejos sobre la Salud, escribe ella: este es un elemento que da carácter a la obra para este tiempo. La obra misionera médica es como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado a un mundo caído, y los médicos, gerentes y obreros de cualquier ramo, al desempeñar fielmente su parte, están haciendo la obra del mensaje. Así la proclamación de la verdad va a toda nación, lengua y pueblo. En esta obra, los ángeles celestiales tienen una parte. Despiertan gozo espiritual y melodías en los corazones de aquellos que han sido librados del sufrimiento, y el agradecimiento a Dios brota de los labios de muchos que han recibido la verdad preciosa. Ella dice: la obra misionera médica es como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. En la reforma pro salud también entra la obra misionera médica. ¿En qué consiste? En saber sobre terapias alternativas que se llaman ahora, no en medicamentos solo, para volver a sanar a personas con métodos naturales que no les van a causar trastornos en su organismo ni en su cerebro,
y que los pondrán en sintonía para poder abrazar la verdad de Dios. Cuando una persona es sanada a través del Reiki, esas personas no van a hacer caso del Señor que los ha sanado, porque si los ha sanado así de bien, ¿qué sucede? Que te vas a creer lo que Él te dice, porque va a ser bueno, te ha sanado. Y en verdad, esa sanación no proviene de Dios, ni hecha por el mismo hombre, proviene de una energía eléctrica satánica. Pero la gente va a quedar cautivada. Si nosotros utilizamos las terapias que Dios ha dicho, las personas van a hacer caso de lo que les digamos a nivel espiritual también, porque la mente humana funciona así. Jesús sanaba, ¿no? ¿Qué hicieron los discípulos? Sanaban. ¿Les hacían luego caso? Mayoritariamente sí, ¿verdad? Porque la mente queda predispuesta. Nosotros debemos conocer todo esto. Y las instituciones adventistas, además, deberían trabajar no solo con medicinas y nada más. No, deberían trabajar de verdad haciendo la función que deben hacer todos los que trabajan en esa obra, para dar el mensaje final a través de ayudar sanando a las personas con métodos naturales, para tener una mente clara y darles mejor el Evangelio. Así debería ser. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y mirad este subtítulo que tiene este libro: un milagro falsificado. Recordad que estuvimos hablando de cómo cuando Moisés y Aarón están delante del faraón con la vara que Dios les ha dado, ¿qué hace? La tiran al suelo y se convierte ¿en qué? En una serpiente. Y los sacerdotes de faraón, los magos de faraón, a través de magia tiran sus varas y aparentemente también se habían convertido en serpientes. Luego la auténtica, la que no es un simulacro, sino que es la auténtica, la de Dios, se come a las otras. ¿Convirtieron de verdad los magos sus palos, sus varas en serpientes? ¿O fue solo un efecto? Fue solo un efecto, porque Satanás no puede generar vida. Pero la magia le funcionó. Vamos a ver qué escribe Ellen White al respecto de esto. Pero ya veis cómo sirvió para que el faraón hiciera caso omiso de Dios. Algunos han encontrado difícil la armonización de una declaración hecha en los Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 292, con otra que aparece en el Conflicto de los Siglos, tomo 1, página 184. Son dos escritos de Ellen White. Estos pasajes se refieren a la obra de los hechiceros que falsificaron el milagro realizado por Aarón al convertir la vara en serpiente. El testimonio dice: los magos no pudieron hacer todos aquellos milagros que Dios obró por medio de Moisés. Pudieron hacer solamente unos cuantos. Las varas de los magos sí se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón los devoró. Esta última frase, que es la que se cuestiona, es sustancialmente la misma de la declaración bíblica. Echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7:12. La declaración en el tomo 1 del Conflicto dice así: los magos parecían obrar varias cosas con sus encantamientos, semejantes a las cosas que Dios obró por la mano de Moisés y de Aarón. Ya veis, semejantes, una vez más, plagios. Realmente no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, pero por medio de la magia, auxiliados por el gran engañador, o sea, Satanás, las hicieron aparecer como serpientes para falsificar la obra de Dios, siempre falsificando la obra de Dios. Esta declaración, en lugar de contradecir la anterior, sencillamente la explica. No hay en el testimonio una expresión amplia del pensamiento que quise haber comunicado. En la página 293 del texto en inglés hay una frase que aclara el significado. Los magos no obraron solo por intermedio de su ciencia, sino por el poder de su Dios, el diablo, quien ingeniosamente llevó a cabo su obra engañadora, falsificando la obra de Dios.
¿Os dais cuenta hasta lo lejos que nos podemos remontar en el tiempo para ir viendo cómo siempre Satanás ha hecho lo mismo? Moisés, por el poder de Dios, había convertido su vara en una serpiente viva. Satanás, por intermedio de los magos, falsificó este milagro. No podía producir culebras vivas por cuanto no posee el poder para crear o dar vida. Este poder pertenece solamente a Dios. Pero todo lo que Satanás era capaz de hacer, lo hizo y produjo una falsificación. Por medio de su poder, obrando a través de los magos, hizo que las varas adoptaran la apariencia de culebras. La declaración de que ellas se convirtieron en culebras quiere decir sencillamente que eran tales en apariencia, y así le parecieron a Faraón y a su corte. Ese hechizo, esa hipnosis que se generó allí. No había nada en su apariencia que las distinguiera de la serpiente producida por Moisés y Aarón, pero mientras que una era real, las otras eran espurias. Y el Señor hizo que la serpiente viva se tragara a las que lo eran en apariencia. Faraón quería justificar su testarudez de resistir el mandato divino. Procuraba alguna excusa para ignorar el milagro que Dios había obrado por medio de Moisés. Satanás le dio exactamente lo que él quería. A través de la obra que llevó a cabo con los magos, dio la impresión a los egipcios de que Moisés y Aarón eran meramente magos y hechiceros, y por consiguiente, que el mensaje que ellos trajeron no sería respetado como algo proveniente de un ser superior. Perfecto, como Satanás lo hizo, ¿eh? Pero bueno, ¿habéis pensado si los sacerdotes pudieron recuperar sus varas, que aparentemente se habían convertido en culebras? Se las tragó la serpiente de Moisés. No pudieron recuperar sus varas, se las comió literalmente esa serpiente. Allí se dieron cuenta ellos en verdad que era un poder de Dios el que estaba por encima de todo. Pero aún y así, el faraón y toda esa gente no quiso seguir a Dios, porque Satanás, a través de los sentidos, los había engañado. Hasta el hecho de ver cómo las falsas serpientes eran devoradas, no fue tenido por Faraón como una obra especial del poder de Dios, sino más bien como algo logrado por un tipo de magia superior a la de sus siervos, de manera que esta obra de falsificación fomentó su rebelión e hizo que se endureciera contra la convicción. La falsificación de Satanás de las cosas de Dios fomenta la rebelión en el ser humano para acercarse a Dios. Se queda con las cosas de Satanás. La nueva era, todo lo que se está haciendo, todo lo que se hace en general a través de atacar a nuestros sentidos, Satanás lo hace para que caigamos en esa rebelión. De ahí la importancia de conocer cómo Dios nos ha hecho y cómo Satanás lo copia todo y utiliza lo de Dios. Fue por medio de este despliegue de poder sobrenatural, al convertir la serpiente en medium, que Satanás causó la caída de Adán y Eva en el Edén. Antes del fin del tiempo, ¿qué pasará? Obrará mayores maravillas. Hasta donde se lo permita su poder, obrará verdaderos milagros. Dice la Escritura, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer. Apocalipsis 13:14, antes lo hemos leído. No meramente las que aparenta hacer, algo más que meras imposturas se traen a luz en este pasaje. No solo serán apariencias, van a ser de verdad esos milagros. Pero hay un límite más allá del cual Satanás no puede cruzar, y aquí se vale del engaño para falsificar la obra que realmente no tiene poder para hacer. En los últimos días se manifestará de tal manera que la gente creerá que Él es el Cristo que ha venido por segunda vez al mundo. En verdad, se transformará en un ángel de luz. Pero aunque tendrá la apariencia de Cristo en todo respecto, en lo que se refiere a la apariencia,
Esta no engañará, sino a los que, al igual que Faraón, procuran resistir la verdad. La pista que nos ha dado aquí Ellen White es tremenda. Satanás vendrá en la apariencia de los retratos y estatuas que siempre hemos visto de Cristo, de Jesús, porque está basado en algo real, no es ficción. Y él va a copiar esa apariencia y va a hacer auténticos milagros, fenomenales milagros. El resto lo va a hacer con engaños. ¿Será el proyecto Bluebeam? ¿Van a ser otras cosas? Hará todo lo posible. Por tanto, no podremos fiarnos de nuestros sentidos, sino del conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro sentido espiritual tiene que estar nítido, súper limpio, para que nuestra sintonización con Dios nos ayude a saber discernir estas cosas. Ya ahora, pero después aún va a ser peor. Por tanto, preparémonos. Las puertas dimensionales por arriba en el espacio, sí, pero están en nosotros mismos también. Y eso debemos saberlo. Porque o entra Satanás o entra Dios por ellas. Y la mayor parte de la puerta está en nuestro cerebro. Pues bien, aquí tenéis esta cita, que es un resumen básico de todo lo que hemos visto hasta ahora. La triple alianza. Por un lado, protestantismo apóstata, sanaciones, que se hacen milagros en iglesias, imponen la mano, ¡guay! Milagro, milagro. Se está haciendo mucho entre las iglesias pentecostales, sobre todo. ¿Es el poder del Espíritu Santo el que hace eso? ¿Actuando dónde? Sobre las cabezas, en las frentes. Pero mirad la foto de en medio. ¿Recordáis? También haciendo una señal de la cruz, ¿dónde? En la frente. Y eso lo hace el papado. La mente. Pero ¿y el espiritismo? ¿Qué hace también? Lo mismo, a través de distintas formas de sanación. Mirad esta cita de Ellen White de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151, escrito en el año 1885. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, está hablando de Estados Unidos, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esta triple alianza, ¿os recuerda algo? 3, como la divinidad de 3. Satanás plagia todo y hace que estos 3 poderes sean uno. Triple unión, como la divinidad de Dios. Y aún habrá personas que no lo van a ver después de ver esto. Qué triste. Dios les dé entendimiento, porque lo necesitamos, realmente lo necesitamos. Pero ya veis, va a llegar un momento en que cuando esta triple alianza suceda, va a suceder algo, la asombrosa obra de Satanás. Sí que habrá la ley dominical, que va a unir a todos, junto con la inmortalidad del alma, los dos falsos conceptos satánicos. ¿Pero qué va a suceder? Satanás va a hacer su aparición siendo, o simulando, ser Cristo. Cuando veamos eso, el fin, qué cerca va a estar. Pues bien, vamos ahora a pasar una serie de textos más que vamos a hacer una pequeña desconexión y seguimos. Después de leer estas citas de Ellen White, vamos a leer unos pocos textos bíblicos ya para concluir.
como un todo sobre este tema, que no va a terminar aquí. No os creáis que os vais a librar aún de las puertas dimensionales, aún nos quedan 1 o 2 charlas más. En la próxima, si todo va bien, si Dios quiere, vamos a seguir presentando engaños satánicos a través de los sentidos, una vez más, para recordar bien todas esas cosas por las cuales Él se quiere infiltrar dentro de nosotros. Y después vamos a seguir tratando ya una serie de textos bíblicos y citas de Ellen White para terminar de aclarar no solo ya las puertas que tenemos aquí, la puerta de comunión con Dios o con Satanás, sino también ya la puerta al cielo directamente. Pero bien, vamos ahora a los textos bíblicos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, la totalidad de la persona, sea guardada irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo sabía que Satanás nos iba a atacar por un lado o por el otro, por cualquier parte de nuestro ser entero. Satanás buscará hacer algo para que seamos reprensibles delante de Dios. Por eso debemos cuidar esas avenidas del alma. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. El diablo anda desesperado para devorarnos. Por tanto, ¿cómo debemos estar nosotros? Sobrios, velando. ¿Cómo conseguimos eso? Estando atentos, pero si nuestras capacidades las disminuimos en un modo u otro, en alguno de los sentidos, Satanás lo tiene mucho mejor para entrarnos por allí. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de la cual el apóstol Pablo habla, que nos dice para qué nos sirve cada detalle de esa armadura, es para que estemos firmes, porque si en algún lugar esa armadura no está bien puesta, Satanás nos va a entrar por allí. ¿Dónde está Satanás y sus huestes espirituales de maldad? En las regiones celestes. Desde allí vienen a por nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Gracias a Dios que nos está mostrando cosas que parecían ocultas a nuestro conocimiento, para que podamos discernir los ataques de Satanás. Si nosotros no tenemos esa luz, no tenemos ese conocimiento, que ahora más que nunca lo necesitamos porque está atacando desesperadamente por todos los flancos, estamos perdidos. Por eso Dios dice en Oseas: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por rechazar el conocimiento. Dios está dando una gran luz ahora para que no caigamos en esos engaños satánicos. Todo lo oculto está siendo manifestado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No los deshacemos nosotros, es Jesús el que las deshace, las obras del diablo. ¿Lo hizo cómo? Muriendo en la cruz por nosotros. Para eso apareció, pero sigue haciendo y obrando en el santuario celestial. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Esta es la solución de Dios. Sigue trabajando en favor nuestro. Deshacer las obras del diablo. Pero nosotros podemos participar en deshacer las obras del diablo. Con el conocimiento podemos decir lo que Él, tramando, está haciendo por todas partes para apartar a la gente de Dios. Otro texto en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando tenemos ese conocimiento en la faz de Jesucristo, porque si no nos sirve de nada, es cuando podemos ayudar a nuestros prójimos, que son todo el mundo, a deshacer las obras del diablo, para que se den cuenta que están en la confusión, en Babilonia, y quizás son personas muy sinceras, y Dios está llamando a ese pueblo para que salga de Babilonia. Gente que está en el engaño y que se cree que está haciendo el bien. Deben conocer la verdad, porque si no, Satanás terminará llevándolos a su terreno. Pero para eso, ¿qué hace falta? Sobre todo Dios busca personas sinceras. No busca engreídos a que yo lo sé todo y ya está. No, no. Busca personas sinceras que busquen la verdad de todo corazón y que examinen y no se crean lo que dicen los demás sobre esto y sobre lo otro, sino que busquen e indaguen por sí mismos, como los bereanos hacían. Examinaban cada día si las cosas eran así o no. Así debemos ser nosotros. En el libro Evangelio de Juan, capítulo 3, leeremos versículos del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, podemos ser salvos gracias a Jesucristo, a su sacrificio. Pero si nosotros rechazamos a Jesús como Dios, rechazamos que no era un maestro ascendido y vino aquí a enseñarnos a vivir y ya está, y queremos aceptar eso, que es una mentira satánica, y no nos interesa reconocer que fue nuestro Creador mismo el que vino a morir por nosotros, estamos perdidos, porque la luz vino y estuvo entre los hombres y rechazamos esa luz. Estamos despreciando la salvación de Dios. Queremos otro tipo de vida, otra filosofía. Solo hay un camino y es Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más caminos.
solo hay Jesús. Sí que es cierto que habrá personas que habrán muerto y no habrán oído ni hablar de Jesús y van a ser salvas, porque no han tenido esa luz, ese conocimiento, y en su nobleza de carácter habrán andado lo mejor posible con su conciencia, y Dios los va a salvar, salvando los tiempos de la ignorancia suya. Pero cuando la gente conoce la verdad no puede rechazarla, porque si rechazan la verdad, Dios lo va a tener en cuenta. No se puede rechazar a Jesús. Y finalizamos con un texto que se encuentra también en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y leeremos versículos del 13 al 15. Y estos son vitales. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No está claro aquí que el Espíritu Santo no es ni Cristo ni es Dios? Padre es la tercera persona de la divinidad. Y nos dice que cuando venga ese Espíritu de verdad nos guiará toda la verdad. Si nosotros no tenemos toda la verdad, porque no nos dejamos guiar por este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo, iremos sucumbiendo ante distintos errores. Nosotros debemos ser unánimes. No podemos creer unos una cosa y otros otra y todos vamos así a Dios, porque solo hay un camino, una verdad, y este es Cristo. Y todo lo que le enseña, todo lo que aquí está. Por tanto, vigilemos, porque Satanás, por un lado o por otro, ¿qué querrá hacer con nosotros? Hacernos suyos. Nos estamos jugando la salvación, y esto no es poca cosa. Con el Espíritu Santo sabremos discernir las cosas de Dios. No lo rechacemos. Pues bien, hasta aquí la conferencia de hoy. Sencillamente os voy a emplazar a la próxima temática, que va a ser, si Dios quiere, la 9ª parte sobre las puertas dimensionales, con la cual casi prácticamente el tema ya estará cerrado. Fijémonos que Satanás siempre plagia. Todo lo de Dios lo sabe torcer hacia su punto. Estemos atentos y no seamos autosuficientes para nada, porque Satanás sabe por dónde pillarnos. ¿No lo hemos comprobado en la vida de cada uno de nosotros, acaso? ¿Cuántas veces sucumbimos? Que Dios nos ayude a tener un conocimiento claro y a cuidarnos de arriba abajo, haciendo caso de Dios en todo, porque es la única forma de tener esa armadura de Dios que nos proteja de esos ataques hipnóticos de Satanás que nos van a llevar a su terreno. Que Dios nos ayude en ello.